Hola, ¿cómo están? Es hoy día lunes 24 de abril del año 2017. Nos encontramos en la Corte de Apelaciones de Santiago. Próximamente se realizarán los alegatos de la acción constitucional de protección que hemos interpuesto contra la medida del CERVEL para el refichaje de los partidos políticos. Si bien los canales de televisión han mostrado falsamente que el refichaje terminó el pasado 14 de abril, como si el tema ya hubiese sido resuelto, la verdad es que el carácter viciado, inválido e ilegítimo del refichaje que han hecho los partidos políticos mediante una modalidad online o por internet del servicio electoral produce efectos permanentes en el tiempo y va a configurar, de no ser corregida esta situación por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, un verdadero fraude electoral que va a viciar las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y demás aplicables. Se trata entonces de un alegato que es trascendental para la institucionalidad de nuestro país. Si bien nuestra institucionalidad contempla una democracia representativa que para algunos, como quien habla, es bastante defectuosa, es sin embargo nuestra institucionalidad y por lo tanto el tema que ha sido puesto a conocimiento de la Corte es de la más alta trascendencia nacional. Si la Corte acoge en definitiva nuestra acción constitucional de protección y deja sin efecto el acto ilegal del CERVEL que afecta a la garantía de la igualdad de trato del artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, eso va a significar que posiblemente los partidos políticos caigan en disolución, que es la sanción legal para el caso que no cumplan con el mínimo de refichaje que les exige la ley, lo cual hará caer consecutivamente todas las candidaturas presidenciales y parlamentarias de militantes de partidos políticos o bien de independientes que van en pacto con ellos, como ocurre con Sánchez, Guiller, Piñera, entre otros candidatos, y en el caso de Goich como militante de la democracia cristiana. Estamos hablando entonces de un tema del más alto nivel que afecta a la institucionalidad completa de nuestro país, no solo a la precandidatura presidencial independiente de quien habla, sino que de derecho que tienen todos los ciudadanos del país a una democracia, a un estatuto electoral que sea cumplido por todas las autoridades, al derecho a la igualdad y a tener un Estado de Derecho como corresponde. Muchas gracias. Con la venia de señorías ilustrísimas, solicito se acoja a esta acción constitucional de protección y que esta ilustrísima Corte deje sin efecto el acto ilegal del CERVEL consistente en la resolución que ya ha sido mencionada el 31 de enero del año 2017, que permitió una segunda modalidad online o por internet para el refichaje o reinscripción de los partidos políticos. Atendido su carácter ilegal y por infringir la garantía constitucional del artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, específicamente no la igualdad a la ley como se ha señalado aquí, sino que en relación a quien habla y con los fundamentos que voy a mencionar, el trato no discriminatorio que no está permitido por nuestra legislación y nuestra Constitución a las autoridades. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Es en que la autoridad establece diferencias arbitrarias en la garantía constitucional que la recurrente que habla ha invocado. Su señoría es ilustrísima. Quiero dejar expresamente establecido que quien habla interpuestos de acción constitucional de protección, no en mi calidad de rigor de precandidata presidencial independiente del partido político. El fundamento profundo de esta acción constitucional es mi calidad de abogada que obtuvo su título profesional de la excelentísima Corte Suprema de Justicia y desempeñó y procuró desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado y de respetar la Constitución y las leyes. Del mismo modo, mi calidad de académica, catedrática y funcionaria pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por lo tanto, las motivaciones profundas de esta acción constitucional, en rigor,
no dice en relación con mi condición de precandidata presidencial independiente, ni busca intereses mezquinos, privados o particulares para las próximas elecciones presidenciales, sino que dice en relación con las calidades que acabo de mencionar expresamente y porque en el acto ilegal del CERVEL, que pido se deje sin efecto, constituye un grave atentado contra la institucionalidad de nuestro país, como paso fundamental. De acuerdo al artículo 4 de nuestra Constitución, nosotros tenemos en Chile un Estado que consagra una república democrática. Si bien nosotros podemos cuestionar, sobre todo desde el punto de vista social, político y académico, nuestra institucionalidad y los defectos que ella presenta, nuestra institucionalidad establece en rigor una democracia representativa. El acto del CERVEL atenta profundamente con el carácter representativo de nuestra democracia, ya que el acto ilegal va a producir elementos básicos para un posible fraude electoral en las elecciones de los cargos más importantes de nuestro país, como son las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias y de otros cargos de elección popular. El acto del CERVEL infringe del mismo modo nuestro principio del Estado de Derecho, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental. La actuación del CERVEL excede completamente sus atribuciones constitucionales y legales. Si bien se consagró su autonomía constitucional, por ningún motivo el CERVEL, así como ninguna otra autoridad, puede, a pretexto de circunstancias extraordinarias, por muchas presiones que reciba de los partidos políticos, hechos que son públicos y conocidos, realizar actuaciones para las cuales no está facultado expresamente por ley, como el acto ilegal que motiva esta acción constitucional de protección. En rigor, este acto ilegal adolece de nulidad de derecho público. Se infringe el artículo 8 en cuanto al principio de probidad que debe inspirar la perfección de actos por parte de todas las autoridades públicas, incluido el CERVEL. Cuando el CERVEL toma esta decisión de esta nueva modalidad de refichaje, segunda modalidad online, con la finalidad clara de privilegiar a determinados partidos políticos constituidos con anterioridad a mayo del año 2015, en detrimento de los otros partidos y en detrimento de todos los ciudadanos del país, que podemos ser eventualmente candidatos independientes de partidos políticos y no ir en pacto con ellos, infringe claramente el principio de prioridad que obliga a actuar siempre en beneficio del bien común por sobre el bien particular específico. Infringe la calidad de ciudadano el artículo 13 de la Constitución, que permite no solo votar, elegir, sino también ser elegido. Aquí se afectan las candidaturas presidenciales, específicamente las de aquellos ciudadanos que somos independientes y no militamos en partidos políticos. Se infringe el artículo 18 de la Carta Fundamental, que obliga a un sistema electoral que debe dar plena igualdad tanto a los ciudadanos que militan en partidos políticos como a aquellos ciudadanos que no militamos. Se infringe claramente el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, en cuanto la autoridad no puede establecer diferencias arbitrarias. Acá el CERVEL toma una decisión ilegal que genera una diferencia, como pasaré a fundamentar más adelante. Si bien, su señoría ilustrísima, la jurisprudencia de estos tribunales superiores en nuestro país ha limitado la legitimación activa de la acción constitucional de protección a quienes nos vemos afectados directamente en cuanto a una privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales establecidas taxativamente en el artículo 20, no puedo no mencionar que en rigor esta acción la interpongo no solo en mi propio beneficio y de quienes apoyan mi precandidatura presidencial independiente de los partidos políticos, sino pensando en la institucionalidad de nuestro país, en un Estado democrático, representativo, que es la forma en que tenemos actualmente en Chile, y en que aquí se está afectando no solo a quien habla, sino que a todos los ciudadanos que pueden ser legítimamente potenciales candidatos independientes a la presidencia de la República y a otros cargos importantes, relevantes de elección popular. Los medios de comunicación social masivos
han planteado a la opinión pública, después del 14 de abril de este año, como que el tema del refichaje se hubiese terminado satisfactoriamente. Incluso el CERVEL, en www.cervel.cl, en su sitio web, muestra los resultados mezclados, la suma de los refichados y reinscritos más los nuevos afiliados de los partidos políticos. Sin desglose, no conocemos hasta el día de hoy cuál es el verdadero resultado legítimo, fidedigno del refichaje. E incluso la decisión del CERVEL, que hoy se impugna ante esta ilustrísima Corte, ni siquiera en rigor está transparentado en el sitio web del CERVEL con los fundamentos que se tuvieron a la vista y que justificaron su dictación. La decisión del CERVEL, este acto ilegal, produce efectos jurídicos permanentes, porque sobre la base de esa decisión se van a configurar los partidos políticos válidos para efectos de proclamar las candidaturas presidenciales y parlamentarias, y por otro lado se va a afectar las candidaturas independientes que requieren patrocinio de ciudadanos que no militen en partidos políticos. Y por lo tanto el proceso del refichaje tiene una trascendencia institucional de la mayor relevancia para nuestro país. El acto claramente es ilegal. Ya se ha dicho con anticipación, el año pasado, tras los escándalos de corrupción, del financiamiento ilegal de los partidos políticos y por falsificación de afiliaciones políticas de personas que no habían manifestado su voluntad para ser militantes de partidos, que habían apoyado otras causas, la protección de las ballenas y otras, y aparecían falsamente inscritos en partidos políticos, que después son los que tienen candidatos a los grandes cargos de la nación. Aparecían personas fallecidas en los padrones de militantes de los partidos políticos. Como consecuencia de todo este escándalo, la Presidenta de la República, junto con el Congreso Nacional, y luego de recomendaciones de una comisión ENGES llamada Comisión Anticorrupción, dictó la Ley 20.900 para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, del 14 de abril del año 2016. El artículo segundo transitorio de esa ley 20.900 obligó a los partidos políticos constituidos a mayo del año 2015 a reinscribir o refichar a sus militantes en un plazo máximo de 12 meses. Y define el artículo segundo transitorio de la ley 20.900 lo que se entiende por reinscripción o refichaje. Es la ratificación de la voluntad del afiliado o militante del partido político de querer permanecer en el partido político. Es un acto voluntario, personal, indelegable ante un ministro de fe, servicio electoral, registro civil o un notario. Y en el evento de que el CERVEL establezca mecanismos electrónicos, dice expresamente la norma, deben ser mecanismos fidedignos. Sanción al no cumplimiento de la reinscripción o refichaje de alrededor de 18.000 militantes es la disolución del partido político. La disolución del partido político significa la imposibilidad evidente de tener candidaturas presidenciales, parlamentarias, etc. Esa norma, el artículo segundo transitorio de la ley 20.900, se remite expresamente al artículo 42 de la ley 18.603. Luego, el artículo séptimo transitorio de la ley 20.915, que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, le exige a los partidos políticos un refichaje o reinscripción de sus militantes, es decir, permanencia de los militantes, de al menos el 0,25% del electorado de la última elección de diputados. En cada región donde el partido esté constituido por un mínimo de 500 electores en cada uno de ellos. Dice la ley, esta norma expresamente, que el partido pierde su inscripción si no cumple con este requisito mínimo, y si no cumple con esto, al menos en 8 regiones del país o en 3 regiones contiguas, expresamente la ley dice, deberá ser declarado disuelto. La ley es clarísima, le da la orden al CERVEL, como autoridad pública, deberá
ser declarado disuelto. Y se hizo una norma similar para los partidos que se encontraban en formación el 31 de enero del 2016. En enero de este año se supo por la opinión pública, mi acción constitucional de protección acompaña antecedentes de prensa, que había problemas en el refichaje. El Partido Radical a enero de este año presentaba 94 refichados, de un mínimo de 18.000. Juntando a todos los partidos políticos, desde Chile Vamos hasta el Frente Amplio, no cumplían en total, entre todos ellos, 18.000 en total. Hubo presiones. El CERVEL, 9 meses después de la vigencia de la ley, hace este acto ilegal de una segunda modalidad online en la resolución que concreta O número 419 del 31 de enero de... Ni siquiera se exige en esta segunda modalidad una clave única, como la que ocupa precisamente, por ejemplo, nuestro Poder Judicial en la tramitación electrónica. Ni siquiera se exige la clave única. Tenemos configurado las bases de un posible fraude electoral. Ya hubo disposiciones en ese sentido en la última elección municipal. ¿Por qué atenta contra la garantía constitucional de que la autoridad no puede establecer diferencias arbitrarias? Los artículos 13 y 14 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, 18.700, establecen que, tratándose de los independientes, como quien habla, y de cualquier otro ciudadano independiente de partidos políticos, nosotros para poder tener una candidatura requerimos firmas ante notario de un 0,5%, no un 0,25%, sino de un 0,5% del último electorado de la elección de diputados de nuestro país. En cambio, tratándose de los partidos políticos, conforme al artículo 14 de esa ley, basta que estén constituidos en todas las regiones del país y tengan un mínimo de militantes no inferior al 0,5%. Es evidente que la decisión del CERVEL es discriminatoria. No es lo mismo exigirle a los ciudadanos independientes que hayan patrocinantes conforme a un ministro de fe notario, que tratándose de los partidos políticos, para su proceso de militantes, les exijan básicamente un correo electrónico y una cédula de identidad escaneada. Hay diferencias de tiempo, diferencias de transporte, de facilidad. Y afecta, y debo decirlo, porque es relevante, también las candidaturas independientes como la que habla, porque las candidaturas independientes exigen por ley, muchas gracias, exigen por ley que los patrocinantes sean independientes de partidos políticos. Y por lo tanto, si el refichaje está viciado, puede ocurrir que el CERVEL objete firmas de las candidaturas independientes de personas que en rigor nunca se reficharon. La acción claramente constitucional cumple con todos los requisitos y la excelentísima Corte de Apelaciones de Santiago está en situación jurídica y material de disponer que se deje sin efecto. No aplica la ley de partidos políticos porque quien habla no es militante ni forma parte de un partido político y prevalece la norma constitucional de protección. Muchas gracias. Gracias. Voy a agregar con este tema. La segunda modalidad online o por internet del CERVEL y que puede, a juicio nuestro, constituir las bases de un nuevo fraude electoral que afectará a las elecciones presidenciales, parlamentarias y de otros altos cargos de elección popular en nuestro país. Básicamente nuestro planteamiento fue que la acción constitucional de protección ha sido interpuesta en nuestro caso por quien habla con la finalidad de proteger la institucionalidad que existe en nuestro país, una democracia básicamente representativa, que si bien es defectuosa a juicio de varios de nosotros, es la institucionalidad que tenemos en Chile. También el acto del CERVEL inflige el Estado de Derecho, la igualdad de trato que la autoridad pública debe dar y, por cierto, constituye un verdadero atentado contra el propio estatuto electoral que los propios partidos políticos se establecieron a sí mismos el año pasado mediante la reinscripción o refichaje de los militantes en partidos políticos. El acto del CERVEL es ilegal porque infringe en el carácter personal, delegable y fidedigno que debe tener esta actuación ante un ministro de fe.
y nosotros hemos sustentado en el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, que aquí el CERVEL le ha dado un trato discriminatorio a los candidatos presidenciales y de otros cargos que somos independientes, que nos dan un trato entonces distinto a los partidos políticos, todas las facilidades para ser tales, ya que si no cumplen con el refichaje caen en disolución, y en cambio a los candidatos independientes como quien habla y otros nos exigen alrededor de 33.000 firmas ante notario, con las diferencias de tiempo, de oportunidad y de afectación también a nuestros patrocinantes, porque muchos de los patrocinantes nuestros, que deben ser independientes de los partidos políticos, podrían aparecer vinculados a partidos políticos si hay un refichaje de carácter falso en base a esta modalidad online del CERVEL, que permitió simplemente el envío de un correo electrónico y la cédula de identidad escaneada para proceder a la ratificación o la inscripción de militantes en partidos políticos. Así que esto tendrá que ser resuelto por la segunda sala y estaremos atentos para ver cuál va a ser la decisión de la Corte. El alegato del colega que compareció por el CERVEL realmente no se hizo cargo de los fundamentos jurídicos de la acción constitucional de protección que interpusimos por nosotros como personas, ciudadanos que no dependemos de partidos políticos ni vamos en pacto con ellos. No se hizo cargo, básicamente se dedicó a descalificar de una manera bastante poco educada tanto la acción constitucional interpuesta por mi persona en favor de los ciudadanos independientes y del sistema de democracia representativo que existe en nuestro país, nuestra institucionalidad, como el recurso de protección que interpuso Francisco Figueroa de la izquierda autónoma, que no configura todavía un partido político en formación. Así que esa es la situación. Tenemos que esperar ahora la decisión de la Corte de Apelaciones. Esperamos que haga efectivo sus facultades conservadoras que le otorga la Constitución, y lamentablemente hemos tenido que llegar a este estado de cosas porque la clase política y el gobierno no es capaz de resolver estos problemas, y por eso hemos tenido que llegar a judicializar y llegar hasta este nivel por orden incluso de la propia Corte Suprema, ya que inicialmente esta Corte de Apelaciones de Santiago había declarado inadmisible nuestra acción constitucional de protección, y por orden de la excelentísima Corte Suprema tuvo que hoy día escuchar alegatos y ver el fondo del asunto. Muchas gracias.